Capítulo 71. Este valiente héroe huele bien y mal. Sobre el tablero de madera que servía como mesa de centro en la sala, descansaban todavía, en absoluto sosiego, los 2 paquetes de comida que Xiali había adquirido. Una de las cajas albergaba un par de porciones de arroz saltado, mientras que en la otra se encontraba una hamburguesa de pollo. Xiali había escogido minuciosamente ambos platillos. El arroz frito resultaba óptimo para ser regenerado brevemente en el electrodoméstico, conformaba una ración abundante y reconfortante. Tanto la hamburguesa como las patatas fritas eran viandas que fascinaban a Xiali en su niñez, y supuso que Lucía, al ser una criatura con escaso bagaje culinario, probablemente disfrutaría de ellas del mismo modo. Considerando que el ser dracónico no se atrevía a ingerir refrescos de cola, Xiali destinó un par de yuanes extra para solicitar al comerciante que sustituyera el gas por zumo de naranja. Sin embargo, esta criatura no había probado ni una partícula. Se acercaban las 8 de la noche, y el dragón solía alimentarse con puntualidad. Cuando permanecía junto a Xiali, actuaba prácticamente como su secretaria personal para recordarle los lapsos para ingerir alimentos. Resultaba inusual que dispusiera de víveres y decidiera ignorarlos, tal como ocurrió en esta velada. ¿Por qué no comes? Xiali desprecintó el envoltorio, estimando que el aroma era corriente y que no debería existir inconveniente alguno con los insumos. Lucía se movió, incorporándose, y respondió con seriedad. Porque vi que había 2 porciones de arroz frito. Y luego. Debe haber una para ti, así que quiero comer contigo. No dije que iba a comer pescado y que volvería más tarde. Xiali dijo, todo esto es para ti. Pero solo dijiste que comías pescado, no arroz. La maestra Lucía le instruyó, tienes que comer alimentos básicos para el almuerzo y la cena, eso es lo que dijiste. Tú. Xiali estaba tan enojado que casi escupió un bocado de sangre vieja. Este dragón siempre se ponía difícil en ángulos extraños. Se lo había comunicado con claridad en repetidas ocasiones antes de marcharse, sobre la importancia de cenar a su hora. A pesar de ello, Xiali se sentía muy conmovido por la actitud de Lucía. En verdad, podía obtener una porción de sustento directamente de las fauces del dragón. ¿Sería Lucía un ángel con forma de dragón? Da la casualidad de que no comí mucho esta noche. Xiali recordó que efectivamente sentía un poco de apetito, así que tomó la bolsa con los recipientes y se puso en pie. Espera, te calentaré el arroz. De acuerdo. Lucía ya desfallecía de hambre. Al escuchar que Xiali procedería a atemperar el arroz, saltó del sofá con entusiasmo. Atemperar el arroz salteado en el microondas no era la técnica ideal, carecía del sabor del wok y no se homogeneizaba térmicamente, por lo que Xiali optó por emplear el fuego directo. Activó la hornilla y dispuso la cacerola sobre la llama. Tras lograr que el recipiente tomara temperatura, Xiali volcó el arroz fuera de su envase plástico y comenzó a saltearlo. Una ración de arroz con cerdo desmenuzado con toque de pescado, otra parte con patata picada. Para prevenir que los sabores se fusionaran, Xiali los calentó por separado. Lucía, situada tras él, sentía tanta inanición que su testa casi se recostaba sobre la espalda de Xiali. Xiali temía que su brazo, en pleno movimiento vigoroso, impactara contra el rostro de ella. Estará lista pronto, te calentaré la hamburguesa en un momento. De acuerdo. El perfume de la comida invadió sus fosas nasales y Lucía tragó saliva disimuladamente. Ahora, con Xiali presente, conformaban un binomio. Una morada con 2 ocupantes constituía un hogar. Si tienes hambre, come primero, ve a buscar tus palillos. Xiali concluyó de freír la primera parte y se disponía a servir el grano en el cuenco de acero inoxidable de Lucía, cuando de repente sintió un par de extremidades suaves que lo estrechaban desde atrás. Se quedó paralizado, con los sentidos perturbados por un segundo. El abrazo de la joven resultó singularmente liviano y delicado. Sus brazos rodearon su cintura. Xiali rotó el rostro y observó a Lucía ocultando todo su semblante entre las telas de su vestimenta. ¿Qué estás haciendo? Olfateando, a ver si hay otros olores. Lucía adosó su nariz contra la espalda de Xiali e inhaló profundamente.
Tal maniobra era idéntica a la de un humano abrazando y escudriñando el aroma de un gato. Como individuo que había permanecido fuera durante toda la jornada y no había tenido contacto con ninguna fémina, Cialy no experimentó remordimiento alguno y preguntó con seguridad. ¿Entonces oliste algo? Sí, huele acre, dijo Lucía. ¿Te refieres al olor a alcohol, verdad? Solo bebí un poquito. En este punto, le correspondió a Cialy efectuar una señal con los dedos, indicando un universo de dedos. ¿A qué huele el alcohol?, preguntó Lucía, levantando la vista. Después de examinar el aroma de Cialy, sus pómulos adquirieron un tono carmesí, como si hubiera sido contagiada por su ingesta, luciendo un tanto ebria. Cerveza, respondió Cialy, algo que nunca has probado, parecido a la cola, de esas que agreden el paladar, pero la cerveza es un poco más amarga. ¿Por qué beber algo amargo?, preguntó Lucía, sonrojándose y dando un paso atrás. Porque te vuelve estúpido, y cuando eres estúpido, no tienes preocupaciones, así que permite a la gente escapar temporalmente de la presión que sufren. Al explicar esto, Cialy consideró una analogía más precisa. Igual que tú, eres estúpido, así que no tienes preocupaciones. ¿Soy estúpido? Lucía no estaba convencida. Claramente, el dragón se negaba a ser calificado de estúpido por un humano, así que replicó con vehemencia. Soy inteligente. Cialy entregó los víveres al dragón inteligente y señaló un rincón. Ve por los palillos y tráeme un par también. Ah. Lucía asintió y cumplió con la orden. Cialy se dedicó a lavar la cacerola, abrió la hamburguesa fría y la reintegró en la olla para recalentarla. Al recordar la maniobra de Lucía abrazándolo por la espalda, Cialy no pudo evitar mostrar una sonrisa. Quizás este dragón sí era inteligente. ¿De verdad usó este método para abrazarlo sin ser vista? No obstante, esta dragona ingenua probablemente carecía de tales dotes de intriga, su intención era simplemente olfatear a Cialy para ratificar su esencia. Cialy era considerado actualmente como parte del terreno de Lucía, y los dragones, dotados de un olfato agudo, siempre se mantenían vigilantes respecto a estas cuestiones. Parecía que, de ahora en adelante, debería intentar eludir el contacto con mujeres que utilizaran esencias perfumadas al deambular, de lo contrario, la dragona lo descubriría sin duda alguna. No, ¿por qué me siento tan culpable? Cialy sentía casi un nudo en su garganta. En la mesa del comedor, dentro del salón, se escuchó una voz impaciente. ¿Ya está listo? ¿No te dije que comieras primero? Cialy tomó velozmente la hamburguesa y la depositó en el envase. Lucía permanecía sentada ante la mesa aguardando su cena. Cialy expresó mientras se aproximaba. ¿No se supone que los dragones son muy protectores con su comida, de esos que la agarran cuando tienen hambre? ¿Por qué estás tan raro hoy? Eso es un prejuicio, recalcó Lucía. De niña, también compartía con mis amigos. Y tú y yo no somos amigos comunes, tenemos una amistad pura, así que definitivamente tenemos que compartir. Aunque la mayoría de los dragones carecían de habilidades sociales, Lucía mantenía sus métodos particulares para estrechar vínculos. Cialy, deja de hablar de amistad pura, come y te contaré lo que descubrí. Cialy le depositó la hamburguesa en la diestra de Lucía. Ella poseía una voracidad insaciable, y la totalidad de la provisión estaba destinada a su persona. Sin guardar formalidades por los alimentos compartidos, la pequeña boca de Lucía dio un bocado al pan mientras continuaba triturando el arroz salteado. El sabor suculento de la carne y el pan iluminó sus ojos al instante. Esto también está delicioso. Las etiquetas de la criatura para alimentarse eran totalmente rudimentarias. Esta clase de comida rápida portátil resultaba lo más eficiente para ella. Podía compactar la hamburguesa entera y embocarla en su cavidad bucal. Si sus fauces hubieran sido más extensas, daba la impresión de que engullir una hamburguesa completa de una sola vez no representaría un conflicto. Cialy observaba el acto con fijeza. Cuando ella hubo consumido casi la totalidad, depositó su cuenco y palillos y sentenció. Lucía, creo que he encontrado la manera de enviarte de vuelta. Capítulo 72, El héroe es malo.
Tras haber ingerido su hamburguesa, las declaraciones de Cialy provocaron que Lucía quedara inmóvil un instante. Un fragmento de lechuga que sobresalía de su boca estuvo a punto de precipitarse, pero Lucía lo succionó, atrapando la hoja con su pequeña lengua. —¿Volver? —inquirió Lucía, confundida. Cialy asintió con la cabeza. —Sí, te enviaré de vuelta al continente azul. Tras organizar sus reflexiones brevemente, Cialy compartió con Lucía el razonamiento que había gestado mientras se encontraba en el restaurante de pescado a la brasa. La energía de sellado oculta en la espada repelente de demonios permanecía siempre operativa, lo que evidenciaba que poseía cierta capacidad para retener maná. Si fuera posible aprovechar dicha reserva, aunque fuera en una mínima cantidad. Bajo la premisa de que lograran emitir cualquier clase de señal mágica dirigida al continente azul, algún sujeto los localizaría. Aunque fuera únicamente con el fin de recuperar la espada repelente de demonios o para capturarlo y obligarlo a cumplir otra triada de años de servicio. Sin duda estarían dispuestos a movilizar recursos nuevamente para convocarlo. Mientras Cialy exponía su postura con seriedad, Lucía ya había soltado los palillos, escuchándolo en estado de estupefacción. En ese momento, puedo empujarte al círculo de invocación, o puedo encontrar la manera de traer más recursos después de llegar allí. Y luego activar una magia de teletransportación a planos en la Tierra para enviarte de vuelta. En resumen, no importa el método que usemos, siempre que podamos establecer comunicación con los humanos de allí, tengo la certeza absoluta de que puedo enviarte a casa. La estrategia de Cialy se hallaba minuciosamente estructurada. Al atender a su grave análisis, Lucía guardó un silencio sepulcral. Tocando el grano de arroz remanente en su cuenco con los utensilios, observando las dos unidades finales, Lucía engulló una con ademán algo solitario, lo reflexionó un momento y posteriormente la expulsó, empleando los palillos para reconfigurar la posición de ambos granos. La estancia se sumió en un silencio momentáneo. Una polilla nívea, extraviada en su trayectoria, efectuaba giros bajo la luminaria incandescente de tono amarillento, proyectando su silueta amplificada sobre los semblantes de ambos. Lucía concluyó lamiendo los dos granos de arroz directamente del recipiente. Tras ingerir un trago de su zumo de naranja, ya a temperatura ambiente, la expresión de Lucía lucía sombría, como si meditara sobre algún asunto profundo. Al retornar, Cialy sería el héroe, y ella ostentaría el título de reina dragón plateada que los hombres proclamaban. En el mundo de los humanos, el héroe y el linaje dracónico eran adversarios innatos, retomarían las hostilidades, tal como en incontables episodios previos, con la firme resolución de eliminarse mutuamente, incluso si esto implicaba el sacrificio de sus propias existencias. El héroe debía cumplir con su cometido, era el paladín que emergía ante la adversidad, escoltado por una multitud de humanos que aguardaban su intervención. Y los dragones monumentales emplearían sus escamas y garras, su propia sangre y tejido, para salvaguardar la supervivencia y autonomía que habían protegido durante toda su vida. Si nos volvemos a encontrar en el continente azul en el futuro, ¿desenvainarás tu espada? Lucía inhaló profundamente, experimentando un pesar inexplicable al pronunciar estas palabras. Cialy se apoyó en el respaldo de su asiento, observando el semblante indescifrable de Lucía, sintiendo su ánimo extrañamente apesadumbrado. Antes que nada, no volveré allí. Cialy declaró con solemnidad, si la magia de invocación de allí me trae, entonces, en cuanto llegue, empezaré a recolectar recursos de inmediato y regresaré lo antes posible. Será difícil encontrar la manera de regresar, pero no tienes de qué preocuparte. Cialy se expresó con celeridad. Lucía, situada frente a él, se incorporó, pareciendo atender con máxima concentración. 3 años allí, 7 días en la tierra. Estarás aquí como máximo un mes, y volveré. Así que no tienes que preocuparte por la posibilidad de que nos volvamos a encontrar en el continente azul. Cuando Cialy concluyó su monólogo, el gesto en el rostro de Lucía se tornó aún más complicado, rayando en la palidez. Resultaba evidente que Cialy cavilaba sobre las opciones para que Lucía retornara a su hogar, pero su mirada aterrorizada sugería que Cialy no la estaba enviando de regreso, sino encadenándola y forzándola a partir. 3 años, 7 días.
Lucía empleó sus limitadas destrezas matemáticas, efectuando el conteo con sus dedos. 7 jornadas repartidas en 3 años, y tras ello, un mes completo equivaldría a 12 años. Lo que significaba que Cialy debería permanecer en aquel mundo al cual aborrecía asistir durante un periodo de 12 años. Y la finalidad de tal esfuerzo era simplemente facilitar su retorno. No obstante, ella no experimentaba premura por regresar. Más aún, resultaba verdaderamente necesario constreñir a un héroe humano a residir más de una década en el continente azul solo para que ella, una dragón plateada, arribara a su lugar de origen. ¿Lo habría meditado Cialy con profundidad? ¿Carecía este tema de relevancia para él? Él era un salvador para la humanidad, no un paladín de la estirpe dracónica. Arrojarla nuevamente hacia allá, siendo ella una dragón plateada calificada como una calamidad, no equivaldría a generar conflictos para los humanos del continente azul. ¿Por qué Cialy insistía en ejecutar acciones perjudiciales? Sin embargo, esta idea es fácil de entender, pero muy difícil de poner en práctica. Cialy se hallaba sumergido en sus elucubraciones, realizando una evaluación lógica. En primer lugar, es difícil calcular cuánto poder mágico está en realidad en la espada repelente de demonios. En segundo lugar, usar el poder mágico de la espada repelente de demonios para transmitir información al continente azul. Sin posicionamiento coordinado, encontrar tu hogar en este vasto universo, quizás incluso en otro universo paralelo, podría ser más difícil que alcanzar el cielo. Cialy se reclinó en su silla con el ceño fruncido. Recordó aquella noche, en la alcoba en penumbra, cuando Lucía tiró de la esquina de su ropa y le preguntó en voz baja, ¿puedo volver? Lucía lucía profundamente solitaria en aquel instante. Semejante a una pequeña infante extraviada, perdida en una multitud anónima. En dicho momento, Cialy consideró que si existía una posibilidad real para el retorno de Lucía, él se comprometería a ejecutarlo. No te preocupes. La senda a seguir era más compleja de lo que estimaba, Cialy suspiró y sentenció. Al menos ahora tengo una pista, definitivamente haré todo lo posible para llevarte de vuelta a Glug Glug Glug. Antes de que pudiera culminar su alocución, el sorbete que súbitamente se había introducido en la cavidad bucal de Cialy comenzó a burbujear por el aire desplazado durante su discurso. Cialy contempló el recipiente de zumo de naranja que surgió junto a sus labios, y después a Lucía, quien había escalado la mesa de comedor en algún punto y se encontraba sujetando el vaso contra su boca. ¿Cialy? Una interrogante se dibujó con lentitud sobre el rostro de Cialy. Lucía contrajo los labios, sus mejillas se expandieron al modo de un pez globo, aumentando su volumen de manera visible. Regresa, regresa, regresa. Cada sentencia emitida por Cialy versaba sobre retornar. Ella nunca afirmó desear volver. Ni siquiera había esclarecido la ubicación de su morada. ¿Cialy? Cialy se sentía incluso más decaído. No. Resultaba tan considerado hacia el dragón ingenuo, pero ésta, lejos de mostrar gratitud, se encontraba furiosa. ¿Por qué motivo se enfadaba? Era él quien debería estar indignado. Ingiriendo un gran trago de su zumo, Lucía consumió la mitad del contenido de un solo movimiento, produciendo un sonido seco al tragar. Lucía agitó el vaso con descreimiento, y al percatarse de que Cialy no le había reservado ni una gota, su semblante, ya descolorido, adquirió una tonalidad aún más gélida. Malvado, el héroe es un malvado. Me voy a dormir. Lucía se alejó del mobiliario, se calzó las deplorables sandalias con forma de boca de pez que Cialy le había obsequiado y sentenció con el tono más severo. Tengo que aprender pinyin y aritmética mañana. Capítulo 73. ¿Por qué es agrio y astringente? Da. El ser dracónico, calzado con sus zapatillas, transitaba continuamente entre el cuarto de aseo y el dormitorio. Cialy permanecía inmóvil en el asiento, observando sus constantes desplazamientos. En un momento dado, olvidó recoger la toalla, y acto seguido, retornó al balcón para recuperar su prenda íntima. Al observar fijamente aquel diminuto retazo de tejido triangular de un blanco impoluto que el dragón sostenía y agitaba, Cialy exhaló un suspiro interior.
Guau, el dragón malvado es tan inocente. Con el pensamiento revolucionado, Xiali negó con la cabeza de inmediato, expulsando aquellas reflexiones confusas. Aunque no había ingerido una cantidad excesiva de alcohol durante la noche, sí consumió una dosis moderada. Aprovechando el sopor que lo envolvía, Xiali acomodó el sofá y se entregó al sueño allí mismo. En medio de una percepción nublada, la claridad pareció asomarse. Una fina bruma se desplazaba tras el cristal al despuntar el alba, como si el firmamento hubiera desprendido sus vapores. Dentro de la estancia, la niebla persistente y el aire helado se filtraban hacia su nuca. Xiali tiritó y se incorporó sobre el mueble. Me pregunto si ese tonto dragón ya se habrá levantado. Absorto en esta idea, Xiali desbloqueó la entrada de su aposento. A sus pies descansaban los calzados verdes de los cuales Lucía se había quejado repetidamente, a pesar de poseer cierto encanto. Al fijarse en el cúmulo de vestimenta sobre la mesita, el jersey níveo, el pijama amarillento de patito y el peluche gigantesco de oveja reposando en el lecho. Xiali recordó algo de súbito. Ah, cierto. Ya la envié de vuelta. Xiali anhelaba retornar a Lucía a su origen, y no únicamente por la mirada extraviada y melancólica que ella mostró aquella noche, ni tampoco por su pregunta inaudible, ¿puedo volver? Xiali poseía una motivación de mayor peso. Sentía una profunda conexión con el sentir de Lucía. En calidad de compañero de transmigración, tras su partida hacia el continente azul, la soledad y el miedo se convirtieron en pesadillas que le impedían descansar. Desde el instante en que arribó a aquel mundo, había intentado encontrar la fórmula para regresar a la tierra. Pese a que las multitudes lo vitoreaban como a un salvador, y aunque le habían conferido una encomienda de gran valor, la resolución de Xiali de retornar a su hogar nunca decayó. Por consiguiente, cuando Lucía, situada en un plano distinto, tiró de su vestimenta para plantearle aquel interrogante, el impacto resultó devastador. Xiali se situó en su posición instantáneamente. Al rememorar a aquel joven desamparado y confuso, rodeado de terrores nocturnos, y al contemplar a la muchacha de ojos carmesí frente a él. Xiali, quien ya había logrado salvarse, anhelaba hacer lo propio con Lucía. Vámonos. Xiali comenzó a recolectar las pertenencias de Lucía, depositándolas en un envoltorio de plástico. Le comunicaría a la señora Fang que su relación había concluido. Era habitual que los jóvenes terminaran hoy en día. Respecto a Chen Tao, le informaría simplemente que la pequeña lo había retornado a las montañas para practicar sus artes. En el peor escenario, ese individuo lo reprendería. En cuanto a la ropa contenida en la bolsa, buscaría un escondite donde guardarla. Cada vez que la evocara, la rescataría del olvido para contemplarla. ¿La echaría de menos? En realidad, ya estaba pensando en ella. Esta dragona tonta, traviesa y fastidiosa, pero a la vez adorable e inteligente. Si nunca regresara, sin duda podría engañarla, ¿verdad? Así, la dragona ingenua no podría contraer matrimonio, y él tampoco podría entablar vínculos con otras féminas mientras se ocupaba de ella. Con el transcurrir del tiempo, alguna chispa debería surgir. Xiali observó el retazo de algodón níveo que sostenía. Sus ojos escocían un poco, pero el tejido se percibía suave al tacto. ¿Por qué es agrio y astringente? Xiali. Xiali. Experimentó una sensación como si un impacto descomunal hubiera colapsado su tórax. Xiali contuvo el aliento. Se despertó sobresaltado. El semblante de Lucía aparecía magnificado justo ante los ojos de Xiali. Parecía que la gesticulación previa de Xiali le había causado inquietud, por lo cual se había arrastrado hacia él, manteniendo la mitad de su figura delicada adherida al joven, inclinándose para verificar su estado. Su semblante lucía tan fatigado y afligido como si hubiera sido derrotado en una contienda, y tenía los ángulos de sus ojos algo húmedos. Lucía alargó su mano menuda y le secó la mirada con los dedos. «Duermes como un cerdo», dijo Lucía. Lucía había presenciado cómo los cerdos pernoctaban en la granja. Descansaban de forma idéntica a Xiali, extendiendo sus miembros, reposando el torso de lado, con los párpados sellados y la testa erguida, emitiendo incluso resoplidos. Lucía podría engullir 2 cerdos de una sola vez.
Si Lucía hubiera mencionado anteriormente que él era un cerdo, Cialy indudablemente habría respondido que ella era la cerdita. Pero en aquel momento, Cialy permaneció mudo. Abrió los ojos y escrutó el cutis impoluto y níveo de Lucía durante un prolongado lapso. Al principio, Lucía se mostró resuelta, y ante el escrutinio del héroe valiente, el dragón maligno le devolvió la mirada sin mostrar temor. Tras mantenerse así por un buen rato, la piel blancuzca bajo los ojos de Cialy fue adquiriendo una tonalidad rosada progresivamente. Finalmente, Lucía se sintió totalmente superada y desvió la vista. ¿Qué estaba haciendo este héroe valiente? Observándola de esa manera apenas iniciada la jornada. No tendría intenciones de liquidar a un dragón, ¿cierto? Creo que tuve un sueño estúpido y excitante. Cialy se erigió, apoyándose sobre sus extremidades superiores. La sensación de vacío por haber extraviado algo relevante en aquel momento todavía le producía una incomodidad persistente al razonarlo. De modo que así sería el panorama si ella se marchara. Hacía poco tiempo que convivían, pero ¿por qué se estaba habituando tanto a su presencia? Aquel dragón ingenuo ocupaba un espacio mucho más vasto en su interior de lo que él suponía. ¿Realmente estaba empezando a sentir afecto por la dragona ingenua? ¿Pero qué le atraía de ella? ¿Su dulzura? ¿Su picardía? ¿Su voracidad? ¿Qué bichos? Lucía no captó el susurro de Cialy tras despertar. Inclinó la cabeza levemente, frunciendo los labios, provocando que sus pómulos parecieran abultados. Aquel semblante. Cuanto más lo observaba, más agradable le resultaba. Es una tontería, no bichos. Cialy albergaba un deseo ferviente de pellizcar las mejillas carnosas del ser maligno, mas finalmente, se limitó a sujetarle la patita. Tu pronunciación es muy imprecisa, luego te enseñaré pinyin correctamente. Oh. Lucía recordó que su lección académica de hoy estaba a punto de comenzar. Primero comamos, enfatizó Lucía. Vale, vale. Cialy escrutó el indicador horario en la pared. Las 8 de la mañana. Probablemente constituía el desayuno más tardío que había tenido en jornadas recientes. La dragona ingenua debió de levantarse antes, pero al advertir que él continuaba pernoctando, posiblemente aguardó en silencio junto al sofá durante un tiempo. Tras esperar con paciencia y notar que algo fallaba, optó por despertarlo. Suspiro. Si la dragona ingenua lo hubiera despertado antes, no habría padecido esa espantosa pesadilla. Cialy no liberó la mano de Lucía, como si mientras aquella extremidad blanca y tierna permaneciera en su palma, la pesadilla no osaría retornar. Guió a Lucía hacia el cuarto de aseo para su higiene y le demostró su magistral técnica de cepillado dental empleando únicamente una mano. No la soltó hasta que precisó accionar la llave del agua, cerrando luego la entrada del baño. Lucía aguardó ante el umbral, con las orejas en alerta. Frotando su estómago vacío, Lucía esperó con calma a Cialy. La entrada ante ella al fin se liberó, y levantó el rostro, sus ojos captaron el resplandor exterior. Alimentos, la comida al fin ha aparecido. Cialy, que abandonaba el aseo, se secaba las manos. Vamos, te acompaño abajo a comer y a recoger el paquete. Capítulo 74, un héroe valiente para un dragón solo. La urbe de Qingcheng amaneció despejada de neblina en esta jornada. Las masas nubosas que se desplazaban por la atmósfera terminaron por transformarse en una precipitación leve, cayendo en forma de una llovizna fina. Cialy salió a la calle portando un par de sombrillas transparentes. Al alcanzar el acceso al inmueble, desplegó una de ellas para socorrer a Lucía. Para una criatura dracónica que no experimentaría temor ni siquiera ante el reflujo de las aguas oceánicas, el hecho de sostener un paraguas para resguardarse del agua resultaba una pretensión innecesaria. No obstante, se dice que es prudente adaptarse a las costumbres locales cuando uno se encuentra fuera de su hogar. Permaneciendo bajo la caída del agua, observando el impacto incesante de las gotas contra la superficie plástica y captando el repiqueteo sobre el techo improvisado, la mirada de Lucía se iluminó. Resultaba poco común disfrutar de la armonía de los elementos naturales. La melodía aleatoria de la lluvia lograba otorgarle una profunda calma.
Xiali, está lloviendo azúcar blanco, igual que el azúcar blanco de la cocina. Lucía alzó uno de sus dedos y rozó la cubierta transparente. Diminutas partículas acuosas se acumularon en esferas que resbalaron por los márgenes de la sombrilla. De haber sido ella misma hace apenas 7 días, habría vociferado, ¡qué impresionante arte de protección luminosa! Sin embargo, en lugar de emplear sus facultades arcanas para descifrar aquellos fenómenos ajenos, Lucía había adoptado una perspectiva diferente. Sí, es dulce, pruébalo si no me crees. Xiali abrió su propia sombrilla, y el elemento que sostenía en su diestra rozó el de Lucía mientras caminaban bajo la tormenta, manteniendo una proximidad mínima entre ambos. ¡Ah! Lucía elevó el rostro, intentando capturar el líquido con su lengua. Por fortuna, el dragón ingenuo poseía la sabiduría suficiente para retirar el paraguas antes de catar la lluvia. No obstante, otorgó plena veracidad a las ocurrencias de Xiali. No tiene sabor, declaró Lucía chasqueando la lengua. Debido a las condiciones climáticas de la jornada, el puesto de víveres matutino situado frente al edificio había bajado la persiana prematuramente. Xiali escoltó a Lucía hacia un establecimiento de fideos oculto en un callejón antiguo. En el territorio de Sichuan, la pasta se comercializa según su masa. Lucía, por sí sola, era capaz de ingerir 3 liang de fideos, sumado a un recipiente de caldo de algas y un huevo sazonado. Cada vez que observaba a una joven de contextura tan pequeña ingerir semejante cantidad, Xiali se veía impulsado a consumir una porción mayor. De continuar en este plan, tanto el humano como el dragón terminarían irremediablemente ganando peso. Xiali, ¿estoy comiendo demasiado? Al abandonar el local de fideos, Lucía balanceó el paraguas en su mano, expulsando el agua acumulada mediante un giro veloz, lo cual salpicó el antebrazo de Xiali. Xiali retiró la humedad de su manga con serenidad, cuestionándose en qué momento aquel ser fantástico había desarrollado la capacidad de introspección. No mucho, es normal. La chica de la mesa de al lado solo comió un tazón pequeño, insistió Lucía. Había compartido mesa con Xiali en múltiples ocasiones, pero Lucía aún no lograba acostumbrarse a comer rodeada de decenas de personas. Aunque ya no recurría al hurto, su curiosidad por las elecciones alimenticias de los comensales cercanos era inevitable. De este modo, se percató de que su ingesta parecía desproporcionada comparada con la de los demás. Cuando Lucía arribó, Xiali la reprendió por haber consumido un par de rebanadas de pan en exceso. Ahora, si Xiali deseaba repatriarla y ella se mostraba como una glotona, sin duda alguna provocaría su disgusto. Por lo tanto, debía moderar sus ansias. Ella es humana, tú eres un dragón, es natural que tu consumo sea superior. Pero en esta oportunidad, Xiali no intentó recriminarla. Al contrario, manifestó, es saludable alimentarse bien, si comes en abundancia, podrás desarrollarte más. Tras recorrer el perímetro exterior del complejo residencial Sandong Chaoyang durante casi todo el trayecto, Xiali arribó a las puertas del conjunto habitacional colindante. Si bien su propia residencia poseía vigilancia y zona de recepción, el anciano encargado del acceso sufría de fallos en su memoria y los encargos solían extraviarse. Con el tiempo, todos los envíos se centralizaron en la agencia de mensajería próxima, donde los inquilinos acudían personalmente a retirar sus pedidos. La distancia era exigua, apenas medio centenar de pasos. Lucía seguía los pasos de Xiali, portando una sombrilla en silencio. De vez en cuando, al divisar charcos irregulares en el pavimento, los pisaba con su calzado níveo, y el chapoteo del agua le provocaba una risa espontánea. 7301, está ahí, ve a buscarlo. Al entrar en el local de mensajería, Xiali consultó la clave de retiro en su dispositivo móvil y le indicó la tarea a Lucía. Lucía maniobró con su paraguas al estilo de Xiali y posteriormente se dirigió hacia los estantes para localizar el número que Xiali había especificado sin dilaciones. Aquel procedimiento de identificación básica no le supuso ninguna dificultad. A Lucía le tomó menos de 120 segundos localizar el objeto que Xiali necesitaba en el estante. Observando al humano a su costado mientras procesaba la caja con el escáner de luz rojiza, Lucía imitó la maniobra con precisión y recuperó el encargo exitosamente.
Xiali permaneció vigilando desde el umbral durante todo el proceso. Lucía exhibía cierta torpeza, pero sus aptitudes para la instrucción y la mímesis eran sumamente eficaces. Con semejante potencial, no le resultaría complejo realizar tareas más complicadas, incluso desempeñarse laboralmente, en el porvenir. Bajo este escenario, era cuestión de tiempo para que la criatura dracónica se integrara al tejido social. Siempre y cuando ella mantuviera el deseo de permanecer en este mundo. Dame el pesado, tú toma el ligero. Xiali cargaba además con un par de paquetes adicionales, ambos conteniendo prendas. La caja que Lucía había rescatado era un volumen considerable lleno de textos y libretas, cuya masa se estimaba superior a los 10 jin. Me llevo el pesado. Lucía se desplazó lateralmente, resguardando el bulto voluminoso entre sus brazos al modo de un dragón protegiendo su fortuna, evitando que Xiali lo tocara. ¿Acaso la menospreciaba? Con este peso irrelevante, sería capaz de elevarlo empleando únicamente su lengua dracónica. Lucía comprendía que para compenetrarse en la vida contemporánea, debía acreditar su valía, y ser una comedora insaciable no bastaría. Su linaje, los dragones plateados, no obtenía nada de forma gratuita. Sumado a la limpieza de la vajilla, podía asistir a Xiali en otras múltiples ocupaciones. Xiali mostraba tanta urgencia por repatriarla que aquello constituía, sencillamente, un error de apreciación. El dragón emitió un par de bufidos y se puso en marcha, cargando el contenedor de libros que sobrepasaba la anchura de sus hombros. Al exponerse a la lluvia, Lucía advirtió que ocupaba ambas manos y le resultaba imposible sujetar la sombrilla. Justo en el instante en que iba a voltearse para comentárselo a Xiali, su campo visual se oscureció. Un paraguas, situado a gran altura, comenzó a protegerla silenciosamente. Xiali se encargaba de sostener la sombrilla para ella. Ella contempló las delicadas gotas de lluvia descendiendo desde la altura, y antes de impactar en su rostro, eran interceptadas por la membrana de plástico transparente. Por su parte, la espalda de Xiali ya estaba empapada de agua. Este valiente héroe que, en su afán por permitirle retornar a su hogar, no vaciló en incursionar en un entorno que le resultaba desagradable por más de una década, invirtiendo tanto esfuerzo y tiempo en una causa fútil. Seguía tratándola de estúpida. Sin duda, quien actuaba con necedad era Xiali. Ah, cierto. Lucía evocó un detalle de repente. Xiali mencionó que se había retirado, que su rol de héroe había cesado, y que su nueva encomienda era salvaguardar a Lucía, una criatura dracónica. Entonces, eso implicaba que... ¿acaso él no era un valiente héroe para ella, una dragona? Lucía, acércate un poco más, este paraguas es demasiado pequeño, me voy a mojar la espalda. Lucía contempló a Xiali con sus ojos claros y refulgentes durante algunos segundos. Xiali tampoco permanecía inactivo, su mente procesaba un sinfín de razonamientos. Oh. Tras escuchar esto, Lucía se adosó al pecho de Xiali sin emitir sonido. Así. Un poco más cerca. Así. Desde la frente hasta la zona lumbar, Lucía estaba totalmente compactada contra Xiali, y él aún no le había solicitado que cesara. Así es, acércate un poco más a mi brazo, reiteró Xiali. Lucía obedeció dócilmente, desplazando su hombro para acomodar la muñeca de Xiali sobre él. A simple vista, daba la impresión de que Xiali la protegía estrechándola entre sus brazos. Al presenciar la escena, los extremos de los labios de Xiali comenzaron a curvarse con intensidad. Eso es, bien. Capítulo 75. El rol de un dragón maligno. La mentalidad actual de Lucía era sumamente básica, experimentaba la necesidad de ser útil al entorno que la rodeaba. Al hallarse en compañía de Xiali, sin duda poseía un cometido que desempeñar. Aunque las criaturas dracónicas no se distinguieran por ser sociables, Lucía comprendía las dinámicas de las especies que sí lo eran. Si deseaba ser aceptada por un grupo social, exhibir su utilidad resultaba fundamental. Xiali, portando al diminuto y tierno dragón malvado en sus extremidades, arribó a la entrada de su unidad habitacional. Previamente incluso a alcanzar el portal del bloque número 3, el dragón malvado,
que había permanecido adherido a él, emprendió la huida velozmente por sus propios medios. La precipitación había disminuido notablemente y la bóveda celeste, antes envuelta en bruma, presentaba los primeros indicios del amanecer. Lucía chapoteaba entre los estancamientos de agua, desplazándose a una velocidad de 1 metro por cada segundo. Hay un cachorro humano solitario. Percibir tales expresiones saliendo de la boca del dragón maligno resultó bastante inquietante para Xia Li. Él razonó, ¿acaso no devorará al infante de un solo bocado? Xia Li observó a Lucía situada frente a un pequeño humano cuya estatura apenas sobrepasaba el metro. El infante arrastraba un saco con cereal mediante una extremidad, mientras sujetaba un recipiente con condimento de soja con la otra. En la región sureña de Sichuan, las lluvias eran frecuentes y el termómetro raramente descendía de los 0 grados centígrados durante el ciclo anual. A pesar de ello, el clima allí no podía calificarse como templado. Debido a la elevada humedad, el aire otoñal no se percibía como una agresión física comparable a la del septentrión, sino más bien como un ataque arcano que penetraba hasta la médula ósea. Este vigoroso infante únicamente portaba una camisa sencilla de tejido alargado en los brazos, carecía de protección contra la lluvia, y su nuca se contraía debido al gélido ambiente. ¿Esto es comida?, cuestionó Lucía, parada junto al pequeño. El menor dirigió una mirada fugaz hacia aquella hermana mayor que le aventajaba considerablemente en altura. Por algún motivo, al toparse con la gesticulación seria de ella, su impulso inicial fue sospechar que le arrebataría el arroz de las manos. Empero, en plena claridad del día, nadie sustraería sustento ajeno, ¿cierto? Es solo comida. El pequeño tenía sus extremidades ocupadas y su nariz exhalaba humedad por el frío, así que se friccionó el semblante con su hombro. Te ayudaré a cargarlo. Lucía proyectó sus extremidades, pero en ese instante rememoró que aún portaba el embalaje. Por tanto, retornó hacia Xia Li y le depositó la caja de cartón en sus brazos. Xia Li. El pequeño y blando dragón maligno que antes sostenía había sido suplantado por un rígido recipiente de cartón, hecho que le produjo una leve desilusión. El menor miró hacia atrás y fue testigo de aquella escena. Tras identificar a un sujeto conocido, la guardia en sus ojos se distendió notablemente. Hermano Xia. Está bien, dáselo, indicó Xia Li, elevando su mentón. No lograba descifrar qué clase de plan urdía la malvada dragona, ni por qué súbitamente se mostraba tan benevolente. ¿Acaso este sujeto no era un emblema de la catástrofe humana? ¿A esto lo calificas como desastre? Lucía tomó el cereal con entusiasmo. La base del envoltorio ya se encontraba casi empapada, pero ella ignoró la suciedad y se lo colocó sobre la espalda. Dame también esa botella de plástico, vociferó Lucía. El niño le entregó tímidamente el condimento. Gracias, hermano Xia, gracias, hermana mayor. La morada del pequeño se ubicaba en el bloque número 2, adyacente a la de Xia Li. Xia Li tenía presente a aquel núcleo familiar. Los progenitores del niño llevaban largo tiempo laborando en Pekín y él había sido criado por sus ascendientes desde la infancia. Su abuelo había fallecido en el transcurso del año anterior y en la actualidad solo residía en el hogar su abuela, quien presentaba limitaciones para la locomoción. Cuando aún cursaba los niveles iniciales de educación, él ya gestionaba las tareas del hogar, adquiriendo arroz, verduras y huevos. Frecuentemente se le divisaba entrando y saliendo del conjunto. Núcleos familiares como el suyo abundaban en el sector antiguo donde residía Xia Li. Pesa. Al divisar a Lucía frente a él, esforzándose por elevar aquel saco de cereal, Xia Li la escoltó y la interrogó. Nada pesado. Lucía contestó sin girar la cabeza. El pequeño infante marchaba por delante. Xia Li recordaba vagamente que dicha familia habitaba en la 6ª o 7ª planta, en definitiva, se trataba de las 2 alturas superiores del recinto. Hermana mayor, qué fuerte eres. El niño contempló con envidia la valiente acción de su hermana mayor al ascender con el cereal, exhibiendo una expresión de admiración genuina. Claro, rió Lucía, soy un dragón. Tras un instante de duda, Lucía complementó, descendiente del dragón. Al escuchar aquello, Xia Li curvó los labios.
Jamás había instruido a Lucía para articular tales palabras. Probablemente fue un aprendizaje derivado de observar la radiodifusión. Cuando crezca, sin duda seré así de fuerte. El menor esbozó una sonrisa y tensó sus extremidades superiores, las cuales carecían de masa muscular significativa. Tras pronunciar aquello, pareció reflexionar sobre algún tema y, mientras subía las escaleras, se tomó un momento para bromear con Lucía. «Hermana, ¿cuántos pisos puedes subir con una bolsa de arroz?» 100 pisos. Lucía respondió con veracidad, 200 pisos también está bien. ¿Qué importancia tenían los niveles? Con un batir de alas, podía desplazarse decenas de kilómetros, claro está. El niño, que no comprendía la ironía. Xia Li. ¡Qué criatura dracónica tan honesta! Al alcanzar la sexta planta, el menor extrajo el objeto metálico que portaba en su cuello y desbloqueó el acceso. Apenas se separó la barrera metálica, idéntica a la que poseía Xia Li, se introdujo velozmente. Lucía, con el cereal en sus manos, permaneció en el umbral, escudriñando el entorno y posteriormente observó a Xia Li en busca de asistencia. ¿Qué debía proceder a realizar? No resultaba adecuado inmiscuirse en el dominio ajeno. Tampoco era apropiado abandonar el sustento sobre el pavimento. A fin de cuentas, aquel alimento que sostenía debía ser un tesoro de gran valor para aquel pequeño humano. Transcurridos 120 segundos, el niño emergió del interior de la casa sumida en penumbras. Impulsaba un carruaje minúsculo. Las dos piezas circulares frontales del vehículo eran diminutas y las dos posteriores, amplias. Una anciana de cabellera nívea descansaba sobre la plataforma. Silla de ruedas. Xia Li se inclinó y le susurró a Lucía en el oído. En aquel instante, no omitió instruirla sobre el léxico de la comunidad humana al dragón maligno. El aliento de Xia Li impactó sobre el delicado lóbulo de Lucía, la ráfaga templada y húmeda provocó que ella se contrajera involuntariamente. Le causaba cosquillas. Y Xia Li estaba lanzando un ataque sorpresivo. Gracias, pequeña. La frágil mujer anciana sonrió, con los ángulos de sus ojos estrechados. Observó a Lucía con gratitud. Eres la que mencionaron hace unos días, la novia de Xia Li. La anciana esbozó una sonrisa suave y le obsequió una pera. Sí, soy su única novia. Lucía sintió con una sensación de triunfo, colocando sus extremidades en sus costados con orgullo al declarar esto. Sin embargo, tras observar la ofrenda que le extendió el anciano humano, Lucía experimentó nuevamente un sentimiento de extravío. Dirigió hacia Li una mirada suplicante por ayuda. El pequeño humano y la anciana humana no parecían gozar de bienestar, y ella ignoraba si resultaba correcto aceptar aquella pera. Gracias, abuela. Xia Li tomó la determinación de recibir la fruta. La mujer mayor esbozó otra sonrisa afable. Xia Li no permaneció un lapso prolongado junto a Lucía. Tras despedirse del núcleo familiar, descendió junto a Lucía y retornó a su habitáculo. Xia Li carecía de noción alguna sobre cuánto se habían difundido sus asuntos. Incluso la anciana que residía en la altura superior, en el bloque contiguo, quien escasamente abandonaba su morada, poseía el dato. Lo cual evidenciaba la asombrosa capacidad de propagación informativa de la señora Fang. Xia Li, siento que sigo siendo muy útil. Lucía desbordaba vitalidad tras retornar al hogar. Vagó durante un intervalo por la cocina y posteriormente hurgó en la estancia, buscando alguna labor que desempeñar. Al rememorar al cachorro humano arrastrando con pesadez el cereal, el cual ella podía cargar sobre su espalda con una sola extremidad, Lucía experimentó una confianza sin parangón. Aunque su apetito fuera voraz, poseía gran fuerza. De verdad, muy útil. Xia Li no deseaba sofocar el entusiasmo del dragón maligno, de modo que asintió. Entonces sin duda puedo ayudarte en el futuro. Lucía hizo una pausa y redujo el volumen de su voz. ¿Qué tal si no te apresuras a enviarme de vuelta? Capítulo 76. El que esté ansioso es el cachorro. ¿Estoy ansioso por enviarte de vuelta? Xia Li quedó atónito ante las palabras finales de Lucía. En ningún momento había sentido premura por concretar el retorno de Lucía.
Además, sobre tal asunto solo existía una hipótesis, carente de evidencias empíricas comprobadas, por lo cual resultaba imposible apresurarse. ¿No eres tú quien está ansioso por volver?, inquirió Xia Li. Yo tampoco estoy tan ansiosa. Lucía respondió con rigidez en su cuello. Ambos permanecieron en el umbral del corredor, uno dirigiendo la vista hacia arriba y el otro hacia abajo, manteniéndose en silencio durante un lapso prolongado. Que Lucía sintiera urgencia o no dependía enteramente de si Xia Li deseaba desprenderse de ella. A fin de cuentas, ella se consideraba una intrusa inútil en aquel momento. Pese a que Xia Li manifestara superficialmente haberle encomendado la limpieza de la vajilla y los suelos, en realidad, cualquier individuo podría ejecutar dichas labores. Aquellos quehaceres tan básicos eran fácilmente sustituibles, de forma análoga a los efectivos militares del continente azul. Aunque uno pereciera, existían millares de refuerzos esperando para cubrir las vacantes. Lucía consideraba imperativo realizar alguna labor distintiva. Al menos, debía convertirse en alguien irreemplazable. Únicamente de ese modo podría considerar que poseía una base firme en aquel lugar. Esto resultaba equivalente a la forma en que la estirpe dracónica conquistaba dominios mediante sus propias aptitudes. Tal sensación de seguridad era algo que la propia Lucía debía labrarse. Las mentes de los dragones no eran deficientes. Siempre que Lucía acreditara su relevancia en aquel hogar, Xia Li se negaría rotundamente a permitir su partida. Magnífico, había llegado el momento de actuar. Tras elevar la vista un instante, el semblante de Lucía adquirió una firmeza mayor. El colosal reptil, acostumbrado a reposar sobre el suelo y observar a los minúsculos humanos, percibió súbitamente que el individuo frente a ella se había transformado en su mayor desafío. Un silencio prolongado. Xia Li observó los ojos de Lucía, que destilaban una determinación creciente, y contrajo las cejas levemente. No. ¿Qué clase de estratagema estaría tramando esta ingenua dragona? Voy a fregar el suelo. Lucía, habiendo tomado una resolución, giró sobre sus talones para dirigirse al balcón en busca del utensilio de limpieza. Xia Li, con agilidad, la retuvo por la parte posterior de su vestimenta. Vuelve aquí. Acomodando el envoltorio de cartón que sostenía con su otra extremidad, Xia Li manifestó con seriedad. Tienes una tarea más importante que completar. Ah, cierto. Solo en ese momento Lucía evocó que aún le restaba cumplir con su instrucción académica. El proceso de estudio siempre resultaba extenso y monótono. La estirpe dracónica jamás se esforzó en adquirir conocimientos de la humanidad. Sin entrar en detalles sobre si aquellos conceptos intrincados podrían ser asimilados por una mente dracónica. El motivo fundamental se resumía en una palabra: pereza. Su nivel de actividad física dependía estrictamente de sus ganas. En su reciente visita al parque zoológico, Lucía rebosaba vitalidad y pudo saltar durante todo el día. Más al tratar sobre la lectura y el aprendizaje. Lucía observó a Xia Li extraer textos de mayor grosor que su propia mano, y sintió como su intelecto comenzaba a sucumbir al sueño. Vaya. Tal vez la educación constituyera el reto más arduo. Para integrarte al mundo humano, las destrezas lingüísticas son indispensables. Primero debes aprender a hablar, luego a leer, y finalmente a escribir. El preceptor Xia declamaba mientras desenterraba una caja voluminosa repleta de tomos. Extrajo un cuaderno de ejercicios y un libro de texto de alfabetización, material idóneo para alumnos de los ciclos iniciales, y los depositó ante Lucía. Empieza por la articulación. Aunque no presentas dificultades con el idioma, ciertos fonemas no son exactos. Sumado a tu carencia de conocimiento básico. Claro. Al estudiar la escritura fonética, adquirirás al mismo tiempo un vasto léxico cotidiano. Puedes proceder con calma en esta lectura. Xia Li se hallaba plenamente preparado para ajustar la fonética de Lucía y ampliar su vocabulario. Había adquirido un conjunto de libros audibles mediante una tienda virtual. Emplearlos guardaba cierta similitud con las antiguas herramientas de enseñanza, donde simplemente pulsabas un segmento del material y se activaba la locución correspondiente. Tal recurso resultaba ineludible para alguien como Lucía,
quien ni siquiera lograba articular las vocales primarias. Cially presionó el carácter E al inicio del manual y se percibió un tono femenino, suave y nítido. Lucía, quien hasta entonces no había demostrado curiosidad, mostró un brillo repentino en su mirada. Increíble. Elevó el libro sonoro y examinó la base del objeto. ¿Existe una mujer habitando ahí dentro? Esto es un libro parlante, aunque podrías denominarlo una máquina de enseñanza básica, explicó Cially de manera natural. Considéralo un artefacto digital, similar a un ordenador o un dispositivo de telefonía. De ahora en adelante, estudiarás a través de él y practicarás tu lectura simultáneamente. Lucía se acercó y, replicando los movimientos previos de Cially, estiró su dedo para presionar ligeramente la superficie. Pronúncialo bien. Cially cerró el puño y propinó un par de toques leves en la frente de Lucía. Cuando concluyas el estudio fonético, comenzarás con la identificación de los glifos. Te he facilitado una serie de ejercicios. Se te solicitará componer términos utilizando la fonética o marcar la pronunciación correcta para diversos vocablos. Estudiemos y tomemos un descanso. Una vez que te fatigues con la lengua vernácula, procede a revisar otro tomo de aritmética. De esa manera evitarás el agotamiento, ¿comprendes? El instructor Xia finalizó su alocución con firmeza, y Lucía, sin hallar objeción alguna en sus palabras, asintió de forma sumisa. Entendido. Entonces estudia despacio. Cially se sintió finalmente complacido y retornó a su aposento para continuar sus labores. Accionando su equipo informático, Cially cargó un par de secciones de su registro de experiencias del continente azul. La crónica referente a la etapa juvenil de la dragona Lucía aún no alcanzaba su culminación, el cierre debería ocurrir en los días próximos. Conforme al testimonio de la propia Lucía, el segmento siguiente relataba el incendio de asentamientos y el asalto al tesoro del duque. En calidad de valiente protagonista, aunque aquello no representara una táctica virtuosa, Cially mantenía un interés creciente en ese componente del relato. La naturaleza de Lucía no evocaba a un ser dracónico sanguinario. En lugar de explotar su poder, que aventajaba a todas las criaturas existentes, para ejercer violencia gratuita, prefería permanecer en su cubil y descansar. Debía existir una justificación para que abandonara su caverna y se dedicara a tales actos de pillaje y fuego. Al inspeccionar las estadísticas de la plataforma, la cifra de lectores había rebasado el millar y las reacciones positivas superaban el centenar. Aquello representaba un logro inédito para el escrito de Cially. Aoe, Jiguyu. La cadencia de Lucía recitando en voz alta se filtraba desde el salón hacia la habitación. Al captar el tono puro y espontáneo de la joven, dotado de un matiz de dulzura, Cially se reclinó con desgana en su silla, entrecruzando las manos tras su nuca. ¿Quién fue la persona que tiró de él lastimeramente aquella velada, confesando que añoraba su tierra natal? En aquel momento, el monarca permanecía sin premura, mientras el siervo demostraba una ansiedad desmedida. Puesto que Lucía afirmó que no tenía prisa por retornar. Cially tampoco se sentiría urgido. ¿Qué se preocupe el cachorro? Reflexionando con irritación, Cially dirigió su mirada hacia la espada repelente de demonios de matiz índigo que había dejado reposar despreocupadamente junto al muro. Resultaba complejo ejecutar la teoría que había planteado la víspera. Dada la torpeza de Cially en el manejo de las artes arcanas. Solicitarle que transmitiera una señal mágica hacia el continente azul equivalía a demandar de un simio la emisión de ondas de radio hacia una civilización interestelar. La magnitud del desafío resultaba evidente. No obstante, aún sin buscar el objetivo del envío. Con Lucía presente, continuaba siendo viable utilizar la espada repelente de demonios para efectuar otros estudios arcanos. De lo contrario, Cially no cesaría de cavilar sobre aquel asunto. Tomando el artefacto, Cially se dirigió inmediatamente hacia el salón. En el área principal, Lucía permanecía agazapada ante la mesa. Mantenía un cuaderno fonético en sus manos, enrollándolo al modo de una salchicha, y estaba a punto de introducirlo en su cavidad bucal. Cially se aproximó y presenció aquella escena por casualidad. Lucía retiró la vista y ambos se observaron en silencio.
Capítulo 77. Magia. Asimilar conocimientos mediante la imitación resultaba una tarea sencilla para Lucía. Únicamente debía seguir los pasos de Xia Li, replicando cada una de sus acciones. Apenas le demandaba esfuerzo cognitivo. No obstante, verse obligada a permanecer inmóvil sobre el diván mientras analizaba aquellos supuestos manuales académicos. Aquello constituía una tortura para la dragona. ¿Qué sentido tiene aprender pinyin? Lucía mantuvo su vista fija durante un largo periodo en aquel extraño ejemplar posado sobre la mesa que emitía sonidos. Careciendo de toda motivación para la enseñanza, profirió un grito apenas cesó el ruido de la escritura proveniente de la otra estancia. ¡Ay, ay! La lengua resulta sumamente compleja de dominar. Lucía debería sentirse agradecida de que el idioma hablado en el lugar de origen de Xia Li coincidiera con el del continente azul. Al menos conservaba una base previa, y los recuerdos heredados de su estirpe de dragón plateado le facilitaban el reconocimiento de ciertos símbolos. De lo contrario, si hubiera tenido que comenzar desde la base, Xia Li probablemente habría asumido que era una ignorante. Bopomofo. Continuando con el murmullo de la fonética estándar prescrita por el tomo, el enfoque de Lucía se trasladó rápidamente hacia otro cuaderno de apariencia común y corriente. Wu. Don. De los 5 términos que integraban el título Cuaderno de Ejercicios de Chino, Lucía solo logró vocalizar con precisión la mitad de uno. Extendió su extremidad, atrapó el cuaderno y lo plegó sobre sí mismo. Justo en el instante en que se disponía a darle un bocado, alzó el rostro y se horrorizó al descubrir a Xia Li posicionado a sus espaldas. Su estructura de dragón se estremeció. Xia Li. ¿Qué demonios estás haciendo? Lucía depositó el cuaderno con sosiego, lo reubicó en el tablero y lo alisó empleando sus pequeñas palmas. Aunque me coma este libro, mi cerebro no absorberá su conocimiento. Lucía ofreció su explicación y seguidamente examinó a Xia Li con aprensión. Al no percibir reacción alguna, añadió, pero, estos papeles están hechos de plantas, así que no debería haber problema en comérselos. No es que albergara temor hacia Xia Li. Se debía principalmente a que él aún empuñaba la espada repelente de demonios. Incluso por causa de aquel filo, Lucía mostraría respeto hacia Xia Li. Si alguna vez encuentro que falta un libro de ejercicios o un examen, te saltas la cena. Xia Li dictaminó con severidad, provocando que el semblante de Lucía perdiera el color. ¡Qué castigo tan implacable! Dejemos de estudiar por ahora. Xia Li no pudo contener la carcajada ante las ocurrencias de Lucía al intentar devorar los textos. Le evocaba sus etapas de formación primaria, cuando anhelaba ingerir las tareas que no lograba completar. Sin embargo, en aquel tiempo, Xia Li únicamente se atrevía a imaginarlo, mientras que Lucía estaba dispuesta a ejecutarlo. Ven aquí, quiero hacer un experimento. Xia Li sujetó la diminuta mano de Lucía y levantó al pequeño reptil del suelo. Lucía aún no comprendía las intenciones de su acompañante. Al bajar la vista, distinguió la espada repelente de demonios, que emanaba una luminosidad azulada tenue, ya situada en sus garras de dragón. El contacto entre las garras de un dragón y la espada repelente de demonios resultaba equiparable a un humano aferrando una barra de metal incandescente con la piel desnuda. Escamas, tejido, la totalidad de su ser se desintegraría debido a las protecciones arcanas del arma. Antiguamente, Lucía había padecido frecuentemente bajo el filo de aquella arma. Mientras cerraba los párpados por temor, la voz suave de Xia Li resonó en su oído desde su posición posterior. ¿Ves? Está bien. Lucía entreabrió un ojo y comprobó que la empuñadura de la espada repelente de demonios reposaba con calma en su palma. No existía escena sangrienta alguna en el entorno. Aunque la magia de la espada repelente de demonios sigue ahí, tu magia ha desaparecido. Xia Li se situaba tras Lucía. Ella sujetaba el arma, mientras él le rodeaba la extremidad. Antes, tus escamas y piel de dragón estaban fortalecidas con magia, así que la espada repelente de demonios era efectiva contra ellos. Pero ahora, no te hará daño sin magia. La aclaración de Xia Li otorgó calma a Lucía. Su rostro pequeño, teñido de carmesí por la presión, se relajó gradualmente.
Exhaló profundamente y procuró blandir la espada de Xia Li. Aparte del peso del artefacto en su mano, resultaba verídico, tal como había sentenciado Xia Li, que la espada carecía de voluntad para lastimarla. Así que así es como se siente sostener la espada del héroe. Lucía comentó con asombro, qué poder tan mágico. Si bien no percibía un vigor excesivo, permanecía bastante inquieta. Sobre todo al sentir la calidez del torso presionado contra su espalda. La postura de Xia Li, empuñando el arma desde atrás, aparentaba un abrazo. Eso significa que ahora puedo apuñalar a Xia Li con la espada, pensó Lucía de repente. Como criatura dracónica que había existido por un largo tiempo bajo la amenaza de la espada repelente de demonios, Lucía finalmente podía ejecutar su venganza. Si puedes sacarla, entonces adelante, apuñálame. Xia Li liberó su agarre. La empuñadura del arma en el puño de Lucía se percibió súbitamente más pesada. Ella alzó la mirada con rapidez y replicó, definitivamente no puedo sacarla, ayúdame. ¿Crees que soy estúpida?, rió Xia Li con molestia. Es broma, murmuró Lucía. En verdad, no tenía intenciones de herir a Xia Li. Los dragones combatían empleando garras y colmillos, jamás descenderían a utilizar equipamiento externo. La extremidad libre de Xia Li no permaneció estática. Tras rozar la tersa y nívea garra dracónica, posicionó sus manos, de manera natural, sobre su esbelta y móvil cintura. No existía una intención oculta de aprovecharse, simplemente el arma poseía una masa excesiva y temía que ella pudiera lesionarse la columna. Estrechando en secreto al pequeño y delicado ser en su regazo, el registro vocal de Xia Li se tornó serio de repente. Sujétalo por ahora e intenta sentir la magia que contiene. ¿Puedes sentirla? Los seres dracónicos poseían una percepción arcana más desarrollada que los mortales, incluso superior a la de Xia Li, el terrícola sin dotes especiales. Por ello, Xia Li delegó el paso inicial de su estrategia en Lucía. Lucía selló sus ojos y se concentró. La atmósfera permanecía estática como un estanque sin movimiento. Fuera de la suave brisa que acarreaba una corriente aérea, no existía ni un rastro de energía arcana. No obstante, al volcar toda su atención sobre el arma que sostenía, Lucía vislumbró una descarga lumínica tenue en la oscuridad de su visión. Un poco, contrajo las cejas. Si el inmenso poder del continente azul resultaba tan radiante como el astro rey, entonces aquel fragmento diminuto de energía dentro de la espada repelente de demonios era equiparable al resplandor final de un fósforo antes de extinguirse. Probablemente resultaría insuficiente incluso para materializar un sortilegio de nivel básico, ¿cierto? Sabes cantar, ¿verdad? Intenta lanzar un hechizo. La voz de Xia Li emergió desde su posición posterior, cercana a su nuca. Sus palabras resultaban profundas y apagadas, y Lucía no pudo evitar una punzada en su interior. Vocalizar un encantamiento. ¿Intentaba acaso abrir un portal o transmitir una señal a través de la espada hacia el continente azul? Incluso la más básica servirá. La voz de Xia Li se escuchó de nuevo. Pum, pum. Lucía percibió la intensidad de los latidos cardíacos en su propia caja torácica. ¿Por qué se encontraba inquieta la figura de Xia Li? Lucía sentía ansiedad por el temor de que Xia Li abriera una brecha y procediera a deportarla. ¿Y cuál era el motivo de la inquietud de Xia Li? Oh. Conteniendo el aliento, Lucía separó sus labios suaves y el antiguo sortilegio fluyó entre sus dientes. Se hallaba recitando la fórmula del aire más elemental. De resultar efectivo, generaría una fuerte corriente ventosa en su entorno. La declamación concluyó. Abrió sus ojos color ámbar precipitadamente y escrutó su mano con expectativa. No hubo ráfagas de aire, ni manifestaciones de energía. El encantamiento falló. ¡Excelente! Lucía celebró internamente con júbilo. ¡Uf! ¡Uf! Ambos emitieron un suspiro de alivio en sincronía. Observando al pequeño y delicado dragón en su regazo, Xia Li manifestó, sin denotar decepción alguna. El experimento falló. Lucía mantuvo su semblante serio, aunque las comisuras de su boca se elevaron disimuladamente en un gesto de complacencia. Sí, falló. ¡Qué lástima! Capítulo 78.
pequeño dragón malvado. Pequeño chef. El protagonista masculino experimentaba una gran inquietud a raíz de la práctica arcana realizada hace un par de días. Le preocupaba que la suposición que había planteado resultara ser correcta. Si llegara el momento, un hechizo se activaría, la transición entre planos se iniciaría, y bastaría con un parpadeo para que, al recuperar la visión, se encontrara de nuevo en el continente azul. Si regresaba con Lucía, Cialy apenas podría soportarlo. Discutir y generar alboroto con ella en aquel sitio, para posteriormente solicitar su colaboración en la recolección de ingredientes y descubrir la forma de retornar a la Tierra, tal estilo de vida parecía, en realidad, bastante agradable. Pero si Cialy fuera allí él mismo, realmente se vería forzado a conseguir recursos y buscar el método de volver al mundo terrícola en absoluta soledad, habitando un entorno privado de la presencia de Lucía. Tras conseguir regresar, tendría que enviar por su cuenta a la dragona de vuelta al continente azul. ¡Qué historia más aterradora! Si un relato con tal trama fuera redactado y publicado en la web, su linaje entero sufriría un castigo fatal. Al reflexionar sobre ello ahora, comprende que la promesa que formuló antaño fue únicamente fruto de la arrogancia juvenil. Sin embargo, si Lucía necesitara realmente de su apoyo, sería capaz de llevarlo a cabo. Al constatar que el ínfimo poder místico de la espada repelente de demonios no ofrecía utilidad, Cialy abandonó cualquier intento de profundizar en las artes mágicas. Hablaremos de esto más adelante, cuando tengamos pistas. Ahora debía priorizar la cotidianidad y la realidad palpable. Las prendas solicitadas en la red para Lucía fueron arribando una tras otra. Eligió las medidas basándose en el talle adulto más pequeño, logrando que le sentaran a la medida. Mientras descansaba en el salón, Cialy observaba cómo Lucía entraba y salía del dormitorio con frecuencia. Ella lucía diversos conjuntos, algunos resultaban estéticos, otros inmaculados y ciertos modelos poseían un aire más maduro. Cialy la observaba boquiabierto, como si hubiera perdido el juicio. No podía disfrutar la dicha de ver crecer a una hija a su edad. Sin embargo, sí podía experimentar el placer de preparar a una novia. Aunque fuera una relación ficticia, no dejaba de ser una novia. ¿Qué hombre rechazaría la posibilidad de ataviar a su pareja de manera elegante y encantadora? Menuda pérdida. ¿Qué pérdida no haber comprado esas orejas de gato? Cialy, esta ropa no me queda bien. Cialy se recostó en el diván con las piernas entrecruzadas, deleitándose plácidamente ante cada cambio de vestuario de Lucía. El ser dracónico que emergió del cuarto en esta ocasión portaba un abrigo de lana color blanco crema. La tela estaba trabajada con calor imitando la piel de oveja rizada, y poseía una hilera de cierres de asta meticulosamente colocados desde el torso hasta la altura del cuello. Una capucha amplia y plana le colgaba de la nuca, destacando un par de astas ovinas curvadas y un par de apéndices auditivos alargados y puntiagudos sobre el diseño. Bueno, un abrigo de lana estilo oveja. Le sentaba de maravilla. Si lograra sujetar su extensa melena en un par de moños a los lados de la cabeza, el conjunto resultaría aún más sublime. Cialy le dedicó una mirada de aprobación, aunque se abstuvo de lanzarle un cumplido torpe. ¿Por qué no te queda bien? ¿No te gustan las ovejas? Me gusta comer ovejas, pero no me gusta disfrazarme de oveja. Lucía extrajo las manos de las mangas sueltas, manipuló las orejas del disfraz y masculló en voz baja. Siendo un depredador de alto nivel, ¿cómo podría convertirse en una oveja? Según el punto de vista del dragón, los corderos nacían con el propósito de ser devorados. Me queda bien, dijo Cialy con sinceridad. Lucía dejó de manipular las orejas del sombrero. No podía hacer nada frente a eso. Dado que a Cialy le agradaba, no tenía otra opción. Era la única novia de Cialy, así que debía mostrarse un poco más complaciente con él. Este traje de oveja, lo utilizaría únicamente 7 días a la semana. Vamos, ovejita, salgamos. Cialy acarició la cabeza de Lucía. Lucía, que ya se encontraba inestable debido al pesado tocado, se balanceaba de un lado a otro por el contacto de Cialy, semejante a un vaso inestable. Aferrando los cuernos ovinos del sombrero, Lucía observó fijamente al travieso héroe valiente y preguntó:
¿A qué vamos a salir? El refrigerador está vacío, tenemos que comprar provisiones. Xiali indicó el electrodoméstico. No podemos pedir comida para llevar todo el tiempo, el ambiente de la cocina para llevar es terrible. Es más sano cocinar en casa y ahorra dinero. De acuerdo. Lucía se dirigió a la entrada para cambiarse el calzado con cierta renuencia. Tras adaptarse gradualmente a las novedades de la metrópoli humana, Lucía prefería quedarse en la residencia mirando televisión junto a Xiali, o sentarse en su regazo mientras lo observaba aniquilar dragones. Las estirpes dracónicas son sumamente sedentarias y evitan salir si no es estrictamente necesario. Sin embargo, el objetivo de Xiali era opuesto al de ella. Anhelaba llevar a Lucía a descubrir más aspectos del mundo exterior. Que ella se integrara en este entorno y posteriormente desarrollara sentimientos hacia él. Esto funcionaba como una especie de compensación ante la incapacidad del dragón para volver a casa. Al mismo tiempo, Xiali le estaba otorgando un motivo para permanecer. Tenemos que ir al taller y pedir cita para que un maestro venga a reparar la campana extractora, y también tenemos que ir al mercado de muebles a comprar una cama, murmuró Xiali. La campana extractora doméstica llevaba un tiempo averiada. Xiali aún soportaba el aroma a aceite y humo cuando se encontraba solo en la vivienda, pero la dragona, que disfrutaba acompañarlo y verlo cocinar, no lo toleraba y sufría accesos de tos constantes. En cuanto a la cama, tras descansar sobre el sofá durante una semana, la espalda de Xiali no lo soportaba más. Si no descansaba en un lecho adecuado, probablemente colapsaría antes de poder concretar cualquier plan. Fuera del edificio. Todavía era temprano, y Xiali raras veces lograba engañar al dragón. Indudablemente, debía llevarla a dar un paseo. Por más de 15 días, Xiali no había permitido que ella hallara sus propios entretenimientos. Ni siquiera le interesaban los videojuegos, y simplemente consumía videos breves para pasar el tiempo. Cada cual tiene sus inclinaciones, en mayor o menor medida, así que ¿cuáles serían las de Lucía? Xiali se devanó los sesos, pero le resultó imposible comprenderlo. ¿Acaso le atraían únicamente las monedas doradas y las gemas resplandecientes? Esa afición resultaba bastante costosa. Xiali, quiero ser un pequeño chef. Justo cuando Xiali cavilaba si adquirir un saco de cristales sintéticos mediante internet, Lucía soltó de repente a sus espaldas. Xiali pensó que había escuchado mal. Comparado con el asombro por la repentina idea de Lucía, Xiali se sorprendió aún más de cómo ella conocía el concepto de pequeño chef. ¿Dónde aprendiste esa palabra? Xiali suponía que los textos de pinyin que compraba eran todos formales, y ese vocabulario no tendría por qué aparecer en ellos, ¿no es así? Lo aprendí por internet viendo videos en tu teléfono durante este tiempo. Lucía manifestó con expresión seria. Hay videos que enseñan a cocinar, y me parecieron muy interesantes tras observarlos. Así que eso es todo. Xiali asintió. Si había algo que despertaba el interés de Lucía, el consumo de alimentos era sin duda una prioridad. Puesto que disfrutaba comer, era lógico que le atrajera la cocina. Sin embargo, la plataforma Bilibili que Lucía solía curiosear no era de fiar. Los usuarios hablaban cada vez con mayor descaro. No sería conveniente que instruyeran erróneamente a su pequeño dragón malvado. Ya que hoy vamos a comprar comida, compremos más. Quiero cocinar para ti, dijo el pequeño ángel dragón. El corazón de Xiali rebosaba de felicidad, de acuerdo. Rozar la mano de su pareja, estrechar su cuerpo suave y fragante, y posteriormente degustar el sustento preparado por ella. ¿No era esta la configuración ideal para un hombre exitoso de poco más de 20 años? Incluso si la cocina fuera desastrosa, mientras no resultara mortal, la comería hasta la última porción. Y quizás ni siquiera fuera una cocina de baja calidad. Tal vez Lucía fuera una pequeña genio culinaria. Jeje. Por su parte, Lucía también se encontraba pletórica. Tras adquirir la capacidad de lectura, el Internet del mundo humano dejó de ser únicamente sonidos e imágenes. Lucía también lograba comprender este misterioso mundo virtual al leer los textos. Aprendió más a través de la red que mediante los manuales que Xiali proporcionaba.
Por ejemplo, aquel comentario tan valorado que divisó por azar en la sección de gastronomía: para conquistar el corazón de un hombre, primero debes conquistar su estómago. Ese era el saber que anhelaba. Validar su valor social y ser parte de esta colectividad, de este hogar. Lucía debía volverse insustituible en el corazón de Xia Li. Solo así podría considerarse que había encontrado su propio hogar en este mundo. Capítulo 79. Capturando un dragón con éxito. Xia Li acompañó a Lucía a recorrer el área verde artificial situada frente a su vivienda. Era una jornada laborable y, debido al descenso en la temperatura, el sendero multicolor que bordeaba la laguna se encontraba desierto. El firmamento de un tono azulado se extendía sobre ellos, mientras la brisa otoñal rozaba la superficie acuática centelleante. La calidez del sol tras el aguacero era inexistente. La humedad que emanaba del rostro de la joven era disipada por el aire gélido, asemejándose a un nuevo ataque mágico gélido. Xia Li se cubrió el cuello de la vestimenta por completo, guardando sus extremidades en los bolsillos. Se desplazaba con parsimonia, casi sincronizado con el paso de los ancianos que practicaban ajedrez en el recinto. No obstante, Lucía se comportaba de manera opuesta. La ingenua dragona salió disparada a la velocidad de una ráfaga, con el chasquido de sus finos zapatos de piel resonando con estruendo mientras rebasaba ocasionalmente a las señoras que sacaban a sus canes a pasear, provocando el susto tanto de ellas como de sus mascotas. ¡Guau, guau, guau! Un ejemplar de husky sin sujeción resultó tan intimidado por Lucía que emprendió la huida con el rabo entre las patas, mientras una sucesión de aullidos se propagaba por el apacible lago. Grrr. Cuando Lucía habitaba su cuerpo dracónico, disfrutaba atemorizando a aquellas criaturas pequeñas, y tal instinto permanecía intacto incluso en su apariencia humana. Entrelazó sus dedos imitando garras y emprendió la persecución tras el can. El animal estaba tan aterrorizado que casi colapsa del pánico. Su propietario permanecía atónito a la distancia, visiblemente impresionado ante lo que presenciaba. Había observado perros acechando a otros congéneres, o incluso a menores de edad, pero resultaba la primera ocasión en que presenciaba a una jovencita acosando a un perro. Lo más sorprendente era que su mascota, usualmente valiente, se encontraba en un estado de pánico lastimoso. Al notar que el animal estaba al borde de lanzarse a la laguna por la desesperación, Xia Li gritó con celeridad: «¡Vuelve aquí!». La compostura de Xia Li desapareció por completo mientras corría a interceptarla. «Ji, ji, ji». Lucía se detuvo, y el perro, que estaba por sumergirse en el agua, cambió de trayectoria y se alejó. Las piernas de un humano son demasiado lentas, si tuviera alas de dragón, ya lo habría atrapado. Lucía sentenció con un resoplido. Se sentía notablemente entusiasta. La breve carrera había despertado su faceta cazadora. Este es el perro de alguien. Atrapar el perro de otro es como robarle sus pertenencias. Xia Li consideró imperativo corregir la naturaleza del malvado dragón sin demora. ¿Qué pasa con los peces de este lago? Lucía señaló la masa de agua y volvió a cuestionar. Hay un cartel de «prohibido pescar» al borde de la carretera, así que tampoco puedes atraparlos. ¿Y los pájaros en el cielo? Los pájaros también están prohibidos. Entonces, ¿qué puedo atrapar? No se pueden atrapar la mayoría de los animales, ni siquiera los salvajes, indicó Xia Li tras una breve pausa. Pero sí se pueden atrapar insectos. ¿Bichos? Sí, insectos comunes, puedes hacer lo que quieras con ellos. El clima húmedo de la región favorecía la proliferación de bichos, especialmente en el tercer piso donde residía Xia Li. Arácnidos del tamaño de una mano, cucarachas voladoras y milpies de dimensiones considerables estaban presentes durante todo el año. Si de verdad quieres cazar, ve a atrapar insectos a casa y tíralos a la basura después de atraparlos. No te los comas, sentenció Xia Li con firmeza. Él acostumbraba eliminar a esos invasores con aerosoles. Permitir que la criatura dracónica se volviera una experta en la captura de insectos era una solución ecológica y, además, le permitía desahogar sus instintos. ¿Qué tiene de divertido atrapar insectos?, musitó Lucía. Sentía un impulso por hincar sus dientes en el brazo de Xia Li mientras la excitación aún la embargaba.
Dejar marcas en la presa era una conducta típica de la cacería. Sin embargo, decidió desistir, no deseaba lastimarlo. Torre de vigilancia. Antes de hallar una solución al dilema de la caza, otro elemento capturó la atención de la joven. En la zona central, existía una construcción semejante a una jirafa. Había una escalinata sobre el dorso del animal para ascender. Aquella elevación de más de 2 metros bien podría considerarse una torre de observación reducida. El cuello extendido de la jirafa se curvaba hacia el suelo, transformándose en una superficie deslizante. Varios infantes se lanzaban por ella. «Lanzador de dragones gigante», exclamó Lucía con emoción. Xia Li. Era simplemente una rampa. ¿Por qué este malvado dragón estaba perfeccionando su vocabulario tan rápidamente? Si van a jugar, tengan cuidado de no caerse. Al girar la cabeza, la dragona ya se había esfumado. En un instante, Lucía se posicionó al final de la fila para la rampa. Siendo justa, ella, a pesar de ser una niña grande, lograba camuflarse adecuadamente entre los infantes. Aquel juego era el más solicitado del recinto, y aún en horas del mediodía, permanecía ocupado por un par de menores. Los niños carcajeaban mientras bajaban por el cuello de la jirafa y terminaban en los brazos de sus progenitores. Cuando el turno de Lucía llegó, Xia Li ya se encontraba en las proximidades. Y choque de dragones. Lucía emuló a los infantes anteriores, instalándose en la cúspide de la jirafa y gritando con euforia. A pesar de eso, mientras lo hacía, percibió una anomalía. Al pie del lanzador de dragones gigante, sobre el pasto, Xia Li permanecía en cuclillas en silencio. No estiró sus extremidades, simplemente se mantuvo allí, con sus muñecas reposando en sus rodillas y una mirada serena mientras observaba a la joven. Un momento. Lucía tuvo un presentimiento desfavorable. Si descendía en aquel instante, ¿no impactaría el choque de dragones contra él? La potencia de un choque de dragones resultaba inmensa. Si colisionaba con Xia Li, sin duda terminaría destrozado. Justo cuando Lucía dudó y deseó retornar, comprendió que ya no había marcha atrás. Una niña le impedía el paso. «Hermana mayor, baja rápido». La pequeña con trenzas le ordenó. «No, no». Lucía negó, tratando de ponerse en pie. Pero al soltarse, su zona posterior, que descansaba al borde de la estructura, comenzó a descender. Aquel material sintético estaba desgastado por el uso continuo, lo que provocó que Lucía se deslizara lateralmente. Trató de emplear sus pies para detener el movimiento, pero en aquel tipo de rampa curva era inviable. Al ver que la dragona estaba por impactar al valiente héroe, este no dio un solo paso atrás. El sujeto incluso se inclinó hacia adelante, manteniendo sus brazos abiertos como una vasta red de captura. En el momento del aterrizaje, la red atrapó a la joven. ¡Pum! Lucía impactó directamente sobre los brazos de Xia Li. «Capturé un dragón con éxito». Xia Li comentó con un gesto de victoria: «Llévatelo a casa y cuécelo». Ella alzó levemente la vista desde su sombrero ovino. Sentía un ligero calor tras la carrera tras el perro, y sus mejillas estaban encendidas. Este lanzador de dragones gigante no resultó entretenido en absoluto. Por el contrario, fue aterrador. Si hubiera previsto que un héroe valiente la aguardaba al final, no habría participado. ¿Cómo era posible que ella, la honorable dragón plateado, fuera atrapada con tal facilidad? «Xia Li, no soy un ingrediente, no puedes guisarme». Lucía ocultó su semblante en el grueso tejido del suéter de su acompañante, aprovechando la ocasión para inhalar profundamente y acurrucarse aún más. El aroma de Xia Li le resultaba sumamente reconfortante. «Aún tengo que cocinar para ti. Si me guisas, no habrá nadie que lo haga». «No me importa». Xia Li levantó a la joven del suelo y le acomodó el cabello, que lucía alborotado por la energía estática. «Una vez capturado, es mío». Capítulo 80, Liberación. Cautiverio. La criatura dracónica sentía curiosidad por la metodología empleada en las edificaciones humanas, por lo cual Xia Li decidió mostrarle algunas. Había abundantes trabajos de renovación en las cercanías del casco histórico,
tras la pausa del mediodía, el ambiente se llenaba de un eco constante de impactos y estruendos de metal. Las torres en construcción estaban cercadas por perímetros, impidiendo que Xiali pudiera ingresar con ella. En consecuencia, se limitaron a observar la elevación desde el exterior de las bardas. Él le aclaró que la maquinaria más elevada que se observaba recibía el nombre de grúa torre. Estas unidades actúan como los motores de altura fundamentales en la edificación urbana, permitiendo que la capacidad de izaje acelere considerablemente el levantamiento de los edificios. Lucía alzó la vista para inspeccionar la estructura. El gorro de lana con diseño de oveja se le resbalaba continuamente debido a su postura, obligando a Xiali a intervenir para sostenerlo. Resultaba sorprendente que, careciendo de artes arcanas, los hombres lograran levantar estructuras tan colosales empleando simplemente maquinaria mecánica. En contraposición, el universo arcano del continente azul, limitado a ciudadelas de apenas 10 niveles, lucía sumamente atrasado. No obstante, Xiali discreparía con la perspectiva de la joven. Una inmensa mayoría de la población en aquel otro reino ni siquiera contaba con sustento diario, por tanto, las torres elevadas resultaban inútiles. Más allá de servir como blancos para incursiones de bestias y reptiles, no ofrecían ventaja alguna. Rumble. Xiali no pudo llevar a su compañera a estudiar de cerca la obra. Sin embargo, sí tuvo la oportunidad de mostrarle cómo se construían las vías de tránsito. Las arterias viales de la urbe antigua estaban en constante proceso de mejora y expansión, siendo habitual hallar cuadrillas operando en ellas. Una inmensa aplanadora de asfalto, semejante a un titán de metal, transitaba con lentitud junto a ellos. Tras el paso del vehículo, parecía que una superficie de tofu oscuro hubiera sido seccionada, dejando tras de sí un sendero impecable de pavimento negro. De la vía recién tendida emanaba un vapor blanquecino, acompañado por un fuerte aroma a alquitrán. Al joven no le agradaba aquel olor, así que retrocedió con celeridad. Observó al pequeño dragón que se aferraba a él. El ser mitológico frunció el entrecejo levemente, clavando sus ojos en el gigante de acero con clara confusión. Aparentemente, trataba de comprender cómo una máquina de esa clase lograba edificar un camino tan extenso. Niña, ¿tienes miedo? A poca distancia, un obrero de piel tostada y casco protector se aproximó con jovialidad, hidratándose mientras lo saludaba. Era habitual ver civiles observando las faenas en la vía pública. Sin embargo, no era frecuente hallar a una pequeña tan adorable y de cabello claro. Generalmente, las jóvenes de su perfil evitaban acercarse a los entornos ruidosos y polvorientos donde operaban los trabajadores. Lucía percibió el acercamiento del desconocido y buscó la mirada de Xiali. El estruendo de la aplanadora era tan intenso que resultaba imposible discernir lo que el hombre comunicaba. «Te preguntas si tienes miedo», vociferó Xiali, inclinándose hacia ella. Ella intentó contestar, pero el ruido impidió que él descifrara sus palabras. Por tal motivo, se elevó de puntillas y gritó en su oído: «No tienes miedo, este bloque de metal no es ni tan grande como mi cabeza. Que tu amiguito te tome de la mano. Hay camiones por todas partes, es muy peligroso», les recordó amablemente el trabajador del chaleco fluorescente. La máquina colosal avanzaba con parsimonia frente a ellos, y el ruido ensordecedor bloqueó la percepción de la criatura. Ella solo alcanzó a identificar la palabra peligroso. Xiali extendió su palma hacia ella, orientada hacia arriba. Entre la opción de descansar el mentón o poner la palma sobre la suya, ella optó acertadamente por lo segundo. El lugar era demasiado arriesgado, sentía la necesidad de resguardar a su acompañante. Xiali consiguió asir la mano de la dragona, atrayéndola con entusiasmo y protegiéndola entre las suyas. No obstante, aplicando su norma de la garra sobre la mano, terminó siendo ella quien dirigía el rumbo. La extremidad de Lucía se deslizó con agilidad y terminó tomándola de él. Xiali no estaba conforme. Los dos permanecieron en el cruce, sosteniéndose de un modo bastante inusual durante un largo rato. Al final, él bajó los brazos. «Maldita sea. ¿Cómo es posible que un varón adulto se deje conducir por una jovencita? Sería un motivo de burla si alguien los observara. ¿Cuándo entraría en razón esta dragona tan tosuda?
El ser terco condujo hacia Li lejos de la construcción para cruzar la arteria. Solo accedió a soltarlo cuando tuvo la certeza de que el entorno era seguro. Xia Li, era peligroso ahora, dijo la maestra Lucía tardíamente. Si esa cosa de acero se hubiera caído hace un momento, te habría magullado por todas partes. Primero, ni siquiera un vendaval de nivel 8 podría derribar esa pavimentadora de asfalto. Segundo, si esa cosa cayera sobre mí, no me lastimaría por todas partes, sino que estaría hecho pedazos. Tras concluir pacientemente su aclaración, el joven volvió la vista hacia la criatura que lo escoltaba. Entonces, ¿cómo te sientes con este mundo después de que te haya llevado por ahí tanto tiempo hoy? Las garras de la dragona se habían escondido tras las mangas holgadas, dificultando cualquier intento de retirarlas. Xiali encogió el cuello y suspiró en silencio. Está bastante bien, asintió Lucía sin dudarlo. Ella había sido testigo del auge y la caída de la civilización humana en su plano de origen, pero el progreso de la Tierra le transmitía una sensación de gloria distinta. Los edificios aquí eran más elevados y avanzados, y todo parecía funcionar bajo un orden impecable. Es lógico suponer que las ciudades futuras serán más grandiosas, los alimentos más exquisitos y el ocio más diverso. Ella probablemente disfrutaría aún más de su estancia aquí. Esta creciente percepción era algo así como: sí, se asemejaba un poco a sus afectos por Xia Li. De la desconfianza inicial, había pasado a bajar la guardia, e incluso ahora poseía el valor suficiente para recostarse sobre el valiente héroe sin temor alguno. Comprender los sentimientos es un proceso complejo para la estirpe dracónica. Su esencia libre les impide atarse a los afectos, por lo que rara vez se vuelven sentimentales como los mortales. La mente de Lucía trabajaba a toda velocidad. Sentía que su apego creciente por este lugar difería ligeramente de su afecto por Xia Li. Pero le resultaba imposible distinguir la diferencia exacta. ¿Entonces te gusta estar aquí? La consulta de Xia Li coincidió con los pensamientos de la joven. Así que contestó instintivamente: me gusta. Al notar su semblante resuelto y serio, él asintió con suavidad. Entonces, si te pidiera que te quedaras aquí el resto de tu vida, ¿estarías dispuesta?, preguntó Xia Li sobre su verdadero propósito. Por el resto de mi vida. Ella comprendía el peso de aquella expresión. Pero la existencia de un dragón es sumamente extensa. Suficiente para contemplar el cambio de las constelaciones, suficiente para ser olvidada en el vasto torrente del tiempo. Está bien, si llega el día en que ya no quieras quedarte aquí, solo dímelo y encontraré otra manera. Al observar la expresión de duda en su rostro, él concluyó que ella no deseaba quedarse. El resto de mi vida, ¿qué mencionaste te incluye a ti? Lucía recordó algo y elevó la mirada de repente. ¿Qué quieres decir? Xia Li no lo entendió. Quiero decir, ¿estarás en mi vida? A ella le costaba articular el sentido de esa frase dada su limitada fluidez lingüística. No obstante, sus ojos transparentes transmitieron el mensaje con total claridad. Si no puedes regresar, definitivamente estaré allí, dijo Xia Li. Aún tengo que supervisarte por los humanos de esta sociedad. Sin embargo, si realmente no fuera factible el retorno, entonces, ella permanecería bajo la tutela de Xia Li. ¿Criarla para luego integrarla libremente en la sociedad? Si él recién estuviera regresando a la Tierra, optaría sin duda por esa liberación. Pero ahora, ¿liberarla? De ninguna manera. Que permanezca en casa y se alimente diariamente aquí. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.